capítulo 4, versículo 8. Aconteció Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino a él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Gehazi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo entonces Gehazi: dile, y aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió: y aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con él, con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbar el asna y dijo al criado: guía y anda, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, le dijo a su criado Gehazi: aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios, en el monte se asirrió de sus pies y se acercó Gehazi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije que no se burlase de mí? Entonces dijo a Gehazi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y alguno que te encontrare no lo saludes, y si alguno te saludare no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto,
tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a él a Geise y le dijo: llama a esta tsunamita. Y a él la llamó y entrando ella le dijo: toma a tu hijo. Y así ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído unos textos de tu palabra. Queremos, Señor, en esta mañana recibir, Señor, esta palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Asístenos con tu gracia, que en medio de la exhortación el Espíritu Santo traiga la revelación, Señor, y traiga la memoria de las cosas que hemos leído y estudiado. Y que en esta mañana, Señor, nadie se vaya igual, sino que al contrario, en esta mañana algo poderoso ocurra en este lugar. Algo poderoso ocurra en este lugar. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú eres el Dios de las cosas sobrenaturales. Señor, por lo tanto, asístenos con tu gracia. Y que en medio de la exhortación tú estés presente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero con la ayuda del Señor compartir unos minutos esta palabra y lleva como título: los vuelcos que da Dios. Los vuelcos que da Dios. El Señor es poderoso para hacer camino cuando no hay camino. El Dios que usted sirve es poderoso para abrir puertas cuando todas están cerradas. Yo no sé en qué circunstancias llegó en esta mañana, pero algo poderoso va a ocurrir aquí. Escuchaba con mucha atención al hermano que estaba coordinando y desde ya empezaba a decir: hoy día va a ocurrir un milagro. Las alabanzas que estaban interpretando, interpretaban lo que en esta mañana queríamos hablar. Amén. Por lo tanto, siempre el evangelio es para la gente que le cree a Dios. El día domingo, mi pastor Elías o la Hermano, para entretener. Estamos aquí para transmitir una palabra de parte de Dios. Y el Espíritu Santo está vigente para traer la revelación de esa palabra que ustedes, cada uno de nosotros, necesitamos. Amén. Que el Señor nos bendiga. En este pasaje, en este relato, vemos 3 episodios importantes y que son clave para entender cuando nosotros recibimos una palabra de Dios y tomamos la bendición, pero también para eso tenemos que luchar por ello. Porque hay un enemigo que no quiere que usted sea bendecido. Hay un enemigo que no quiere que su familia sea restaurada. No quiere que sus hijos sean restaurados. No quiere que su esposo llegue. No quiere que su salud esté bien. Pero yo tengo una buena noticia en esta mañana. El Dios que usted sirve lo quiere ver bendecido y lo quiere ver bien. El Dios que yo sirvo en esta mañana, te tengo una noticia, quiere bendecir tu familia. Y quiero decir en esta mañana, llegó el tiempo, llegó el día en que el Señor hará misericordia con tu casa. Que lo que Dios te ha venido hablando por tiempo, hoy es el día que empieza a cumplirse sobre ti. ¿Habrá alguien que pueda levantar su mano y decir amén a esta palabra?
El primer episodio que vemos en la palabra, Dios bendijo a la mujer fiel al darle un hijo. Lo primero que fue es inteligente con su marido. Divisó al hombre de Dios, dijo, este hombre es un hombre de Dios. Y le dijo a su marido, ¿por qué no lo atendemos? Siempre lo vemos que viene y que anda evangelizando, haciendo un trabajo. ¿Por qué no lo atendemos? ¿Por qué no levantamos un cuarto, le ponemos una cama, un velador y lo atendemos y le damos de comer? Porque es un hombre de Dios. ¿Cuántos creen que cuando hay un hombre de Dios, a través de él hay una bendición? Iglesia de Cerro Navia divisa la bendición. Amén. Y lo atendió. A él, a Eliseo, junto a su criado Geis. Y Eliseo conversa con ella, le dice, nos has entendido tan bien que me gustaría hacer algo por ti. ¿Qué es lo que necesitas? Que hable al rey, que hable con el general del ejército, porque el profeta Eliseo de alguna manera tenía llegada con todos estos personajes, con el rey y con el ejército, con el general del ejército. Él le dijo, no, yo habito en medio del pueblo, así que no tengo problema. Y el profeta habla con Gehazi y le dice, ¿qué sabes tú que ellos necesitan? Lo que he sabido es que no tienen hijo. Entregar una palabra cuando todo está adverso no es fácil. Porque nosotros de alguna manera estamos ahí en la realidad. Entonces cuando usted viene al templo y recibe una palabra diferente, dice, ¿y será verdad? ¿Tanta maravilla? Y dudamos muchas veces de lo que Dios quiere decirnos. Y esa duda nos hace no alcanzar la promesa. El profeta le suelta una palabra, le dice, al año que viene vas a tener un hijo. ¿Qué es lo que ella dice? Amén. Ella dice, yo creo. ¿Sabe lo que dice? ¿Para qué mi Señor se burla de mí? Yo no estoy pidiendo un hijo porque no tengo cómo tenerlo, porque mi esposo es viejo. O sea, no había ninguna posibilidad. Amén. Y esto, hermano, es lo grandioso. Que cuando Dios transmite una palabra y alguien está pasando un proceso difícil, nadie llega a decirle, ¿sabes? Cree, confía porque Dios lo hará. Muchas veces guardamos silencio. Y una oportunidad me tocó vivir una experiencia muy fuerte. Había una hermana que estaba sufriendo de cáncer, pero un cáncer terminal. Y me recuerdo que mi pastor Eleazar llegó a la clase y me dice, hermano Quesada, visita a la hermana Elena con algunos hermanos, pero no nos dijo nada más. Nosotros oramos y el día sábado fuimos a ver a la hermana que tenía el cáncer terminal. Y mientras estamos orando para entrar a orar con ella, recibo del Señor y me dice, úngela con fe porque yo la voy a sanar. Íbamos como 8 hermanos. Le dije, hermano, ¿quién de los que está aquí cree que el Señor puede sanar a la hermana? Amén. Estábamos afuera, no habíamos entrado. Y cuando entramos vimos la condición de la hermana. Y claro que era un cáncer terminal, no tenía nada de cabello, en fin. Y aún más, cuando vemos eso, todos los hermanos me miraron a mí como diciéndome, usted fue el que habló. Y aún más, cuando yo digo eso, vamos a ungir a la hermana y vamos a creer que el Señor la va a sanar, sale el esposo. Me dice estas palabras. Oiga,
Bueno, ¿a quién hay que creerle aquí? Y yo le digo, ¿y por qué? Porque ayer vino su pastor y me dijo que arreglara todo porque la Elena se moría. Y ahora vienen ustedes y dicen que el Señor la sana. Pónganse de acuerdo. Cuando me dice que había venido mi pastor y había dicho eso, ahí se me vino como... Pero el Señor trae a mi memoria la palabra de Ezequías. Cuando el profeta va y le dice, Ezequías, arregla tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Verdad? Pero el rey dice que se volvió a la pared y se humilló. Y el Señor dio un vuelco ahí. Y antes que el profeta saliera del patio, el Señor le habla al profeta, devuélvete y dile que yo le añado 15 años más de vida. ¿Cuántos creen que Dios trae vuelco? Y no son para mañana, hoy día empiezan tus vuelcos. Vayas a empezar a ver lo que no habías visto. Y ungimos y le digo al hermano, y sabe, y le transmito esa palabra y le digo, ¿sabe? Y ella oró y se humilló y Dios lo escuchó. Ay, ¿y cómo oró? Señor, dame vida para cuidarlo a este. ¿Y quién es este? Ustedes, pues, le dije. Ah, sí, así, que el Señor le dé vida. Pasaron los días y en vez de mejorar la hermana, se empeoró. Y llegó el aviso a la iglesia. La hermana se estaba muriendo. Los 8 hermanos que fueron conmigo, ¿saben lo que me decían? Usted fue el que habló, ¿no? Usted fue el que dijo eso. Entonces, ¿qué hice yo? Oré, Señor, lo que yo transmití fue lo que tú me transmitiste a mí. Yo no soy el que doy vida. El que da vida eres tú, Señor. ¿Cuántos creen que es el Señor el que da vida? Es el Señor el que te ha levantado. Es el Señor el que te ha bendecido. No ha sido los hombres, ha sido Dios. Empecé a orar. La hermana se la llevaron urgente para Santiago, donde estaban todos los enfermos de oncología, donde están todos los enfermos. Y averiguamos, fui al hospital y me dijeron, no, esta señora no está aquí, fue dada de alta. Averigüé dónde estaba, en la casa de una hermana. Y llegué allá, le dije, venimos a ver a la hermana Elena. Y yo fui con los 8. Y dije, venimos a ver a la hermana Elena. Claro, me dijo, pase, está en el segundo piso. La hermana tenía su pelito. Estaba coloradita. A mí se me volvió el alma. La abracé, ¿cómo está? El Señor dijo, llegó una noche a visitarme. Y el Señor me dijo, cuando yo hablo, yo lo cumplo. Y le dice, y he venido a sanarte. Y el Señor me sanó. Cuando estoy hablando de esta experiencia, estoy hablando de una experiencia de aproximadamente más de 15 años, más 20 años, porque ya la hermana hoy día partió en los brazos, pero vivió más de 20 años después de lo que Dios hizo. Amén. Los predicadores, cuando van a hablar de algo, son los primeros en creer que Dios lo puede hacer. Y yo creo en esta mañana que Dios va a hacer algo aquí. Le fueron transmitidos y tuvo el hijo, la tsunamita. Dios la bendijo por haber sido fiel y por haber puesto atención al hombre de Dios. Pero también el segundo episodio que vemos en la palabra, Dios hizo que ella fuera severamente probada al permitir que se le quitara el hijo.
El hijo estaba ya grandecito, está con su padre en el campo. Y de repente el niño vino un dolor de cabeza y el padre le dice a uno de los criados, llévala a su madre, porque los papás no tenemos paciencia. ¿Hay papás que tienen paciencia aquí? Amén. Dios bendiga a los papás que tienen paciencia. Y a los que no tenemos, que el Señor nos dé. Amén. Llévala a su madre. Y dice que la madre lo puso en las rodillas y se le murió. Podría haberse quedado ahí y haber mandado a buscar al esposo. Se murió el niño. Hagamos todo lo que tenemos que hacer, los trámites, empecemos con el velatorio, pero ella no hace eso. ¿Sabe lo que dice? Este hijo me lo dio Dios, por lo tanto yo voy a luchar por él. Y fue al lugar correcto. ¿Y cuál fue el lugar correcto? Fue hablar ante el hombre de Dios, ante el profeta, aquel que le había soltado la palabra. Porque tenemos que ser responsables los que transmitimos la palabra. No es llegar y predicar, porque en algún momento alguien te va a decir, usted fue el que me transmitió una palabra y yo creí a ella. Y yo en esta mañana quiero ser responsable de lo que estoy hablando. Si tú en esta mañana estás creyendo, Dios traerá tremendos vuelcos sobre ti. Y la palabra del Señor nos muestra de que se le murió el niño. Y él fue ante su esposo, le dice, prepárame un asna, prepárame un criado, porque voy a ir a donde el profeta. Y el marido le dice, pero ¿por qué vas a ir a donde el profeta? No es día de reposo, ni en luna, día de luna, no. Dice, voy a ir. Y le dice, tranquilo. Yo le pregunto, si usted tiene a su niño que está muerto y va donde el esposo, ¿qué le transmite usted? Le transmite, le dice, el niño está muerto. Le muestra la angustia, el dolor. Aleluya. Pero ella no pierde la paz. Ella tiene convicción. Ella tiene seguridad de que el Dios que le dio el hijo es el mismo Dios que puede darle la vida. Es el Dios que te prometió algo, es el mismo Dios que lo puede cumplir. Y como decía el hermano que estaba coordinando, lo puede hacer 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, las que Él determine para hacer cumplir su palabra. Amén. El tercer episodio que vemos, Dios le devolvió la vida a su hijo cuando ella se aferró a la palabra de la promesa de Dios. ¿En quién estás confiando? ¿En quién te estás aferrando? ¿Estás creyendo a lo que Dios te está diciendo cada domingo o en cada reunión? Alabado sea el Señor. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió y llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Dejó al niño, ¿sabe dónde dejó al niño? En el aposento donde se quedaba el varón de Dios. Ahí lo dejó fallecido y fue ante el varón de Dios. Y cuando la ve venir el varón de Dios junto al criado, el criado va y le pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu marido? ¿Cómo está tu hijo? ¿Qué dijo ella? Pero ¿cómo dice bien si lo dejó fallecido?
Aleluya. Es que ella cree que todo va a volver a estar bien. Porque el Dios que a usted le prometió algo, Él es fiel y verdadero para cumplirlo. ¿Cómo está tu marido? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu hijo? También. ¿Cómo llegaste en esta mañana? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu salud? Habrá alguien que pueda levantar su mano y dice: estoy bien, mi familia está bien, mis hijos están bien. Aunque vengas con otra circunstancia, pero quiero darte una buena noticia: van a estar bien, porque el Dios Todopoderoso extenderá su mano en esta mañana para favorecer tu familia, para favorecer tus hijos. Lo que Dios quiere que tú creas en sus promesas. No estás aquí para venir a pasar un rato el día domingo. Estás aquí para que vivas de la bendición que Dios tiene para tu vida. Dios puede traer vuelcos sobre tu familia en esta mañana. Si estuviera aquí la viuda de Naín, nos dirían: hermanos de Cerro Navia, crean. Porque lo que pasó será un mero trámite. Será solamente un proceso que te lleva a algo mayor. Lo que has vivido solamente ha sido un proceso que te llevará a algo mayor. ¿Por qué? Porque la viuda de Naín dice que iba camino al cementerio. No tengo conocimiento cuántos días se velará alguien en el Medio Oriente, pero póngale 2 días. 2 días que estuvo velando a su hijo y que ahora va camino al cementerio. Y camino al cementerio se encuentran ¿con quién? Con Jesús. Y cuando se encuentra camino al cementerio a dejar su hijo con Jesús, lo primero que Jesús le dice a la mujer, a la viuda, le dice: mujer, deja de llorar. Pero ¿cómo le dice deja de llorar si va camino al cementerio, lleva a su hijo? Es que cuando Dios le está diciendo deja de llorar, está diciéndole: es que voy a hacer algo que cambiará ese llanto por bendición y alegría. En esta mañana el Señor te dice: deja de llorar. Deja de llorar, deja de llorar, porque en esta mañana ese llanto Dios lo transformará en bendición y en gozo. Si hay alguien que pueda creer, pueda levantar su mano y decir amén. Deja de llorar, le dice a la mujer, y se acerca al féretro y le dice: a ti, niño, te digo, levántate. Después de haber estado 2 días quizás velándolo junto a la gente que le acompaña al cementerio, ahora se devuelve a la casa. ¿Y con quién se devuelve a la casa? Con el hijo vivo. ¿Puede dar vuelcos Dios? No puede dar vuelcos. Que el Señor nos bendiga. Pero los vuelcos vienen por gente que le cree, por gente que le cree a Dios.
la palabra del Señor me muestra otro ejemplo. Está Jesús llevando la palabra, que hay una mujer con flujo de sangre, que dice la Escritura que lleva 12 años en esa condición. Todo el dinero lo había gastado los médicos. No habían posibilidades. Las pocas fuerzas que tiene, se acerca con fe y toca el manto. Y es sanada. A ese mismo momento llega un hombre llamado Jairo que le dice: Señor, anda a mi casa, que mi hija está enferma. Y está en esa conversación cuando le dicen a Jairo: no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Pero ¿sabe lo que le dice Jesús a Jairo? Jairo, tranquilo. Yo te dije que iba a ir a tu casa. Sigo manteniendo la palabra. Voy a ir a tu casa. Aunque las circunstancias hoy día sean más difíciles que las de antes, voy a ir a tu casa. Y cuando llega allá, dice: esta niña no está muerta. La gente que estaba ahí se fue en contra de Jesús, porque creían que estaba riéndose de lo que ella estaba diciendo. Y a la gente que está al hijo, la gente que no crea, salga para afuera. Yo no quiero decir en esta tarde, en esta mañana aquí, la gente que no crea, salga para afuera. Porque creo que todos estamos creyendo. Y le dice: Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Algo va a ocurrir en esta mañana. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu marido? ¿Cómo está tu hijo? Ella dijo: bien, cuando las circunstancias eran otras. Y ella le cuenta, cuando se acerca al varón de Dios, le dijo: yo te dije que no te burlaras de mí. Yo te pedí un hijo. No. ¿Y por qué ahora mi hijo está muerto? ¿Sabe lo que hace el profeta? Le dice a Gay: se toma mi báculo y anda y unge al niño. Ella podía haber ido con el criado, pero ella no se movió. Le dijo: no, yo no quiero al criado. Tú fuiste el instrumento para bendecirme con un hijo. Tú eres el que tiene que acompañarme. Y cuando llega el profeta Eliseo junto a él ora por el niño. Y en primer lugar, el niño no reaccionaba, pero luego en segundo lugar, él hace un acto de fe, pone su boca con la boca del niño y pone su cuerpo con el de él y le transmite la palabra de vida. Y el niño es levantado. Pero ¿sabe cuándo el niño se levantó? Cuando a ella le preguntaron cómo estaba. Iglesia, ¿sabe cuándo el niño fue levantado? No fue cuando llegó el profeta, fue cuando le preguntaron cómo estaba ella, cómo estaba su marido y cómo estaba su hijo. Y cuando ella dijo bien, ahí se produjo el milagro. ¿Se entiende? Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo vas a estar tú? ¿Cómo va a estar tu familia? ¿Cómo va a estar tu salud? Aleluya, el milagro se está produciendo. Amén. La Biblia mía, no sé la suya, dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quiere decir que yo voy a ir y la misericordia va a ir conmigo. Voy a ir para allá y el bien de Jehová va a ir contigo. Iglesia de Cerro Navia, el bien y la misericordia estarán siempre de tu lado.
El profeta fue y lloró por el niño. Y el niño fue levantado. Y lo tomó el profeta y le dijo a la mujer: toma, mujer, tu hijo. El diablo se lo quería arrebatar, pero Dios dijo: nadie te arrebata lo que Dios te dio. Nadie te quita lo que Dios ya te entregó. Muchas veces Dios permite que sus hijos pasen a través de inexplicables pruebas y aflicciones. Pero más tarde la promesa de Dios se cumple y el bien de Dios nos favorece. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, en esta mañana, ya estoy terminando y no puedo terminar de decir: el vuelco de Dios se establece. ¿Cree usted los cambios que Dios hace? ¿Puede Dios cambiar a mi esposo, pastor? ¿Puede Dios cambiar a mi esposa, pastor? ¿Puede Dios cambiar a mis hijos? Ni se imagina dónde andan. Saulo de Tarso iba camino a Damasco. Y lo que llevaba en mente era ir a buscar cartas para que lo favorecieran para dañar a los cristianos. Pero el Señor le salió al encuentro. Le habló el Señor, lo dejó ciego y le dijo: ¿quién? Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el que le está diciendo, en ese momento le está diciendo: voy a traer un cambio y un vuelco sobre ti. Aleluya. Lo llevaron a tal lugar ciego. El Señor manda un instrumento llamado Ananías. El Señor le dice a Ananías: ándate a tal lugar. Está Saulo de Tarso, anda. Y él le dice: Señor, ¿para dónde me están mandando? Saulo era un hombre peligroso. Pero el Señor le dice: anda, porque instrumento me es este para llevar mi palabra. Aleluya. Le está diciendo a Ananías: anda nomás, mientras tú le pongas las manos, yo voy a traer un vuelco sobre ese hombre. Voy a traer un cambio. Y dice que Ananías le puso las manos, le cayeron escamas sobre sus ojos. Y dice que pasados 3 días, Saulo estaba predicando. Puede traer en esta mañana Dios vuelcos. En esta mañana habrán vuelcos de Dios sobre nosotros. Lázaro llevaba 4 días y de ya 4 días. Pero cuando Lázaro todavía no moría, le preguntaron a Jesús: Jesús, lo que le está ocurriendo a Lázaro, ¿qué es lo que es? Dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Y cómo entendemos que pasados los días se murió? Dios lo permitió porque Él se iba a glorificar en la vida de Lázaro y muchos iban a ser testigos de quién era Jesús. Por eso Dios ha permitido que pasen los días, porque Dios se va a glorificar en tu familia, porque Dios te va a glorificar en tu vida. Pero es necesario que en esta mañana tú te vayas diciendo: yo voy a estar bien. Mi familia va a estar bien. Te vuelvo a preguntar: ¿cómo vas a estar? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está la iglesia? ¡Gloria a Dios!
Cuando llegue a la casa y le pregunten cómo estuvo el culto, cómo vienes, ¿qué va a decir usted? Dígale al que tiene a su lado, vamos a estar bien, dígale. Pastor Elías, vamos a estar bien. Pastor Andrea, vamos a estar bien. Hermano, vamos a estar bien. Habrá allá arriba alguien que levante su mano y diga, vamos a estar bien. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Quién necesita en esta mañana que Dios haga un milagro? Siempre y cuando creas en eso. ¿Usted cree en los milagros poderosos de Dios? Dentro de mi andar he visto tantos milagros poderosos. Mire, estas niñas son todas un milagro. La Casandrita a los 7 meses estaba muriendo. En el Van Buren de Valparaíso. Y los médicos nos dijeron, en 1 hora más se muere. Y el Señor nos estaba llamando a nosotros y no queríamos obedecer. Tuvimos que decirle al Señor, Señor, aquí estamos. Y aquí está con vida. ¿Cuántos años tiene? 27 años. 26. Va a cumplir 27. Los médicos no hallaban qué decir, pero nosotros sí podemos decir en esta mañana aquí en Cerro Navia, lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para ti, Dios lo puede hacer. La bonita, vas a cumplir 19, tienes 18. Es el tiempo que llevamos en el ministerio. Cuando estaba en el vientre de su mamá, 6 meses, a mi esposita se le había rompido la membrana y la bolsa de agua. Y los médicos me dijeron, la guagüita se muere y mi esposa estaba muy grave. El Señor nos estaba llamando al pastorado y un pastor muy sencillo, tomándonos un té. Cuando converso con él y le explico lo que estaba pasando, me dice, ándate tranquilo. Cuando lleguen mañana, todo va a estar en su lugar. Y yo decía, pero ¿cómo es tan sencillo para decir esto él? Y al otro día cuando llegué, mi esposa estaba con la membrana y la bolsa de agua en su lugar. Ni se murió ni la guagüita, ni mi esposa. Ahí está. Amén. La Natita, una bendición del Señor. Amén. Quisiera, antes de entregar este lugar, pasen para acá, si nos permiten. Yo quiero que ellas canten una alabanza que tiene que ver